Hola, ¿cómo están? Los saluda Joaquín Jiménez desde la provincia de Misiones y nuevamente con un video, en este caso una partida que se disputó hace un par de semanas en el IRT en la ciudad de Oberá entre dos viejos exponentes del ajedrez misionero, con blancas Néstor Santa Cruz de Posadas y con negras Vicente Molina de Puerto Esperanza. Una partida muy interesante que vale la pena observar y analizar y así aprender un poquito más de ajedrez. La partida empieza con D4, D6 y se dirige hacia un esquema de India antigua. Aquí es interesante para las blancas retrasar la jugada de 4 como se jugó en la partida, intentar por ejemplo caballo F3 y ante el cambio del alfil de casillas negras, tener los peones en negra para controlar ese color. Es otra posibilidad muy interesante que llevaría a un tipo de partida completamente distinto al que vamos a analizar. La partida Santa Cruz juega la natural E4, haciéndose fuerte en el centro, y el negro juega E5. Aquí sí me parece que lo mejor es mantener la atención. De esta forma, completar el desarrollo manteniendo la atención central. Nunca me parece que es bueno el cambio E por D4. Perdón. Alfil E2 y E por D4 nunca me parece bueno, porque el caballo queda muy bien centralizado y se acerca a la casilla F5, donde puede presionarle mucho al enroque. Y como dijo Kasparov, un caballo en F5 atacando el enroque vale más que una torre. El negro tiene que mantener también la atención, completar el desarrollo, buscar contrajuego en el flanco dama, y una vez que el blanco completa la salida de sus piezas, ahí sí comenzar a buscar rupturas en el centro. Así fue una partida de Kasparov del año 87, que ganó. En ese momento Kasparov era por lejos el mejor jugador del mundo, entonces vale la pena a veces mirar y qué hacía Kasparov en las distintas aperturas. Santa Cruz prefiere cerrar y lleva una posición típica del centro cerrado, donde el negro tiene las distintas rupturas en F5, en C6, en B5. Tiene que buscar contrajuego por esos lados. Aquí G6 puede ser interesante. El blanco tiene distintas alternativas, ya que es una India de rey que se llevó por distinto camino al principal. El blanco acá puede elegir dónde sacar el caballo de G1, llevarlo a E2, puede inmediatamente intentar molestar con un H4, H5. Entonces, a veces hay que tener cuidado con las transposiciones. La partida prefiere jugar alfil E7 y estamos en una India antigua. F3, completamos el desarrollo de forma natural. La buena casilla para el caballo, presiona en el centro, ataca I4, dama C2, A5, controla B4. De esta forma le mantiene la casilla al caballo en C5. De otra forma el blanco lo expulsaría con B4 y ganaría tiempos en el ataque en el flanco dama. Enroque de las blancas. Aquí no sé si era ya el momento de hacer el enroque. Ahora el negro tiene claro el plan, que es sacar el caballo de F6, romper en F5, tirar G5, quizás iniciar ese ataque así, esa avalancha de peones típica en estos centros cerrados. A mí en esta posición me hubiese gustado jugar H3, le controlo G4 al caballo, no puede salir, le retraso entonces la idea de F5 y habilito la casilla de 3 para mi alfil. Pero enroque, juega normal. Alfil G4 no sé si es lo mejor, porque el alfil controla todas las casillas blancas, los peones están en casillas negras, y lo que han estudiado la India de rey sabrán que el alfil en C8 es muy importante. Cuando iniciamos el ataque en el flanco rey, en algún momento ese alfil es interesante sacrificarlo cuando hay un peón en H3 y terminar de romper ese enroque. Aquí el alfil va a quedar un poco radiado de juego y las casillas blancas de las negras van a sufrir bastante. Alfil E3,
Y ahora a veces, si dijimos A, por más que no sea lo mejor, tenemos que decir B y quizás cambiar el alfil y sostener el caballo de C5, hacerlo fuerte ahí, a pesar de que el blanco controla todas las casillas de ese color. En la partida Molina juega caballo de 7, es como una pérdida de tiempo, porque lo único que consiguió su viaje a C5 fue desarrollar la dama, una casilla buena que apoya C5 y permitió la comunicación de las torres. Entonces caballo de 7, volver así solo favorece a las blancas. G3, el alfil se va. El blanco inicia su plan típico en el centro cerrado. Tenemos ventaja en el flanco dama. Y aquí tenemos todas las flechitas ya apuntando a B4, a C5. Los dos alfiles que apoyan esos peones. Y que las torres pueden colocarse en las columnas A, B o C de acuerdo a la conveniencia. Entonces, correcta jugada de iniciar el ataque en el flanco. G5 es una jugada extraña aquí, porque no sé si tenemos tantas piezas como para iniciar un ataque en el flanco rey. El blanco lo puede controlar muy fácilmente, de hecho lo hace jugando caballo H2, controla todas las casillas blancas. Ahora el cambio del alfil sería, no estaría dentro de lo planeado por las negras. Fíjense, si cambiamos el alfil no controlamos nunca más la casilla F5. Entonces el negro intenta jugarlo en G6, pero el blanco llega primero al flanco dama y ya está molestando. Se enroca, recicla el caballo a G4 correctamente. Ahora el negro tiene que tener en cuenta que si captura, el blanco tiene las dos opciones: captura del alfil y se llega a posiciones similares a la de la partida, o puede capturar de peón, abrir la columna H e intentar después de F3 sacar el rey F2, llevar la torre de la columna H y atacar, combinar un ataque en ambos flancos. Dos cosas a tener en cuenta. El negro prefirió jugar rey G7. El blanco se hace fuerte ahí en las casillas blancas. Conocedor de estos esquemas, Santa Cruz, peón dama, muchos años en su vida. Entonces le va quitando fuerza a los golpes en F5 y G4. H5, alfil de 3. Fíjese que el alfil es malo, pero ayuda al peón de E4. F4. Ahora el alfil de F2 está en el aire, quizás. No está en el aire, está defendido por el caballo de G4. Pero el caballo de G4 no va a estar mucho tiempo ahí. Entonces Santa Cruz lo lleva a F2. Me parece que en D2 el alfil juega en los dos flancos. Fíjese, presiona el caballo de F4, presiona a los dos peones G y H, y a su vez permite que en caso de en algún momento juguemos B por A5, torre por A5, salir con el caballo a algún lado, B5, E2, con algún descubierto y ganancias de tiempo. Entonces el alfil de 2 era a tener en cuenta. F2. Ahora la única ruptura que nos está quedando es F5 con negra. Entonces él tiene que desprenderse de su fuerte caballo de F4, lamentablemente por el alfil que parece tan malo, pero colaboraba muy bien en el control de F5. Pide la ruptura, correctamente saca el caballo. Aquí era interesante continuar en el espíritu de la India de rey jugando F4 y H5, G4, llevar el caballo F6, reciclar el alfil por E8 y D7 y la torre a la columna H e intentar ahí un ataque a ese rey que está en G1 y quizás se le complique un poco a la blanca la posición. Lo único que hay que tener en cuenta es que el caballo no tiene por qué irse a, por ejemplo, a C2. El caballo podría ir a F5 y a las negras costarle ese alfil, y aquí la posición ya es complicada. Si bien el blanco tiene ventaja de espacio, tiene la posibilidad de ir a B5, presionar en el flanco dama, el negro también tiene lo suyo, el peón F está débil en F5. Enseguida podemos jugar a H5 y H4. Así que era interesante jugar F4 en el espíritu de la India de rey. Prefirió capturar. Aquí Santa Cruz correctamente coloca el caballo en F5
Y para salir del jaque me parece que lo mejor era matar ese caballo e intentar jugar una posición así, buscando contrajuego en el flanco rey y moviendo un poco el tablero. Porque si juega la continuación de la partida rey h7, el blanco primero le fija muy bien los peones en el flanco rey, tiene el control absoluto de la posición y tiene la ventaja que todavía tiene disponible las rupturas en el flanco dama. Entonces el negro se está quedando quieto y no está consiguiendo contrajuego. Juega rey f7 y aquí ya las blancas tienen ventaja, tienen bien ubicadas sus piezas, tienen la ventaja de espacio y ahora pueden elegir en qué sectores jugar. Una jugada muy interesante era rey g2, mejorando el rey, permitiéndole a la torre ir a h1. Por ejemplo, si el negro se quedara quieto y jugara alfil f8, podríamos cerrar el flanco dama, mejorar un poquito el alfil, la torre de la columna h, y la posición blanca es de clara ventaja. Amenazamos en algún momento h4 y abrir la columna h. Ese rey negro va a sufrir mucho. Y si el negro después de rey g2 intentara mover el flanco rey y romper acá, también va a sufrir muchísimo su posición, porque las debilidades del flanco rey sumada a la debilidad del flanco dama, ahora la ruptura a5 con la entrada del alfil, la casilla, el peón c7, d6, no creo que pueda resistir esta posición, que más que un ataque yugoslavo línea de rey es... el negro no llegó a conseguir ninguno de los contrajuegos de esas posiciones. Entonces era muy interesante mejorar el rey y permitir que las torres puedan ir a ambos flancos. Intentó llevar el caballo a e2 y a g3 para enlazar caballos, supongo yo, y el negro correctamente elimina antes de que sea insostenible la posición. Aquí el Molina se embarca en un plan extraño y bastante defectuoso, me parece. Juega e4. E4 lo que logra es habilitar muchas casillas para las piezas blancas. D4 o G3 para presionarlo al peón S. No sé si E4 era la jugada correcta. Quizás era momento de intentar ahora sí H5 nuevamente y buscar contrajuego en el flanco rey, ya que en el flanco dama está complicado conseguir algo. 4, dama E3 para que no nos capture la dama. Y acá vemos el plan de Molina, el alfil F8, seguramente era para abrir la diagonal de su alfil y presionar en esta diagonal, hacerse fuerte en E5. Fíjese que es interesante la casilla E5 para las negras, pero nada de eso va a ser posible porque el blanco enseguida consigue mejores casillas para sus piezas. Ya, miren, este caballo se va a instalar en E6, va a presionar G5, va a ser terrible. Alfil G7. Y acá Santa Cruz hace una jugada normal, saca la torre del ataque del alfil, que estaba por rayos X presionándole. Intenta presionar B7, pero era muy interesante nuevamente cerrar el flanco dama y buscar el ataque en el flanco rey. Fíjense que ya estamos buscando H4. Mejoramos todas las piezas blancas. Y esta posición debe ser de clarísima ventaja, o por lo menos el único que está jugando la partida parece es el blanco que le está atacando en los dos. Ahora en el flanco dama lo dejó cerrado, pero en el flanco rey con todas sus piezas. Y las negras están ahí apretadísimas. Y si en vez de quedarse quieto el negro intentara romper un poco la posición después de que se instale el caballo y jugar C6, fíjese, esta posición tampoco debe ser muy agradable de jugar. Un caballo en E6, la torre en la columna de abierta, un peón B en B6 ahí molestando. Bastante feo. Por lo tanto era muy interesante intentar cerrar y jugar en el flanco dama. En el flanco rey, perdón. Torre B1. Bueno, y ahora ya todas las piezas blancas bien ubicadas. Tenemos la ventaja de espacio. Nos falta un poquitito nomás, mejorar nuestro caballo de E6. Y ahora sí, llegó el momento de entrar
a calcular, había que buscar bien la ruptura con blancas para poder ganar, porque si bien mejoramos las piezas, conseguimos la ventaja de espacio, están las debilidades, hay un momento donde hay que romper en la posición y eso requiere cálculo. Y aquí la jugada era H4, ya rompiendo en el flanco rey. Si nos captura el peón con el caballo, nosotros capturamos el D, el caballo vuelve para mantener cerrada la diagonal, porque si nos deja jugar F6 va a ser devastador. F3 intenta mantener cerrado, pero fíjese que las piezas blancas lo bien que se ubican. Habilita la casilla de 6, por ejemplo, para la torre, o mejorar un poquito las piezas, vuelve el caballo. Y ahora una maniobra muy interesante, torre G2, torre G8 que le quita la casilla G8 a ese rey. Y ahora sí, torre H2 amenazando caballo G5. Y esta posición es ventaja decisiva de las blancas. Va a perder, podemos comer la calidad, estamos presionando F6. Si el caballo en algún momento sale, tenemos F6 y entrar por H7. La posición es terrible para las negras. Pero en la partida hizo una jugada previa y jugó rey B3, torre B3. Sostiene el peón de A3. Intenta, o estimo yo que intentaba llevar la torre al flanco rey. Poco más lento. Torre A4. Busca cierto contrajuego en el flanco rey. Y nuevamente H4 era la jugada. Parece que Santa Cruz va a soñar con esta jugada H4 que le otorgaba mucha ventaja. Aquí, por ejemplo, capturar ya no creo que sea muy bueno. Fíjese la entrada de la dama por G6 y capturar los peones, las dos columnas abiertas en el flanco rey hacen que sea bastante insostenible la posición. Y a pesar de esa entrega de calidad es de ventaja decisiva. Y si no nos captura el peón y se quiere escapar con el rey, la entrada por G5 de la dama, y a pesar de quedar con un peón menos, la posición blanca es muy superior. Fíjense que el rey negro está mal, el caballo de 6 es un pulpo directamente que amenaza todo, y el caballo de las negras está muy mal ubicado y podemos hacer combinaciones, por ejemplo, con dama C4 y un caballo G5, clarísima ventaja de las blancas, ¿no es cierto? Ponemos una dama en C4, un caballo en G5 y la posición no resistiría mucho tiempo. Sin embargo, jugó torre B4, dama 6, y aquí, para seguir soñando con H4, había que jugar H4. Para no, en este caso ya conseguir tanta ventaja, porque lo hemos dilatado mucho y la dama negra se ha activado y nos está atacando peones, puede conseguir contrajuego. Pero seguimos teniendo un poquitito de ventaja, nuestro caballo N6 sigue siendo un pulpo, era la continuación correcta. Santa Cruz, seguramente apurado de tiempo, intenta defender los dos peones del flanco dama con dama C3. Y se expone al alfil ese de G7, que finalmente queda como justificado el E4 de las negras. Caballo por D5. Aquí cuando uno comete un error y con una posición con tanta ventaja que uno sentía que tenía la ventaja, por lo general cuando está jugando hace así, cierra los ojos y comete el segundo error, que fue dama de 2. Había que sostener con dama C1 y la posición es muy fea de las blancas, pero era lo que podía llegar a intentar para resistir. Jugó dama de 2, cayó otro peón. Fíjense, A3, H3, ya ahora se nos complicó la partida. Y después de E3 perdió por tiempo. A menos de que está completamente perdido el blanco con muchos peones menos. Bueno, una partida muy interesante donde el blanco trabajó muy bien su ventaja de espacio, jugó en los dos flancos, pero en el momento de tomar la decisión final de abrir contra ese rey negro y jugar H4 y ingresar con las piezas en el flanco rey, dudó, permitió al negro acomodarse un poquito y finalmente en el apuro de tiempo cometió un par de errores tácticos bastante graves, como dama C3, ponerse en la diagonal del alfil, permitió que en 4 jugadas se cayera toda la posición.
una partida interesante del último IRT de Oberá. Nos estamos viendo pronto con otra partida y sigamos disfrutando del ajedrez.